Hola a todos y bienvenidos al capítulo 31 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad aprenderemos a utilizar la librería Stepper incluida en el IDE de Arduino para el manejo de motores paso a paso de forma muy sencilla y con una cantidad mínima de código. Este capítulo es un complemento del número 30 donde vimos en gran detalle el funcionamiento del motor paso a paso unipolar 28BIJ48 y su módulo controlador ULN 2003. En dicho capítulo aprendimos que existen tres tipos de secuencias para lograr el giro del motor y verificamos su funcionamiento. Si no lo viste, te lo recomiendo y dejo un enlace directo en la zona de descripción. El uso de los motores paso a paso es muy usual en proyectos de Arduino y por ese motivo el IDE incorpora por defecto a una librería especializada llamada Stepper. La idea es hacer una serie de programas para demostrar cómo mediante la misma podemos controlar el motor con un solo par de líneas de código. Utilizaremos el mismo circuito del capítulo 30, haremos un repaso rápido del mismo, conectaremos el pin digital número 8 de Arduino a la entrada IN1 del módulo ULN 2003, el pin digital 9 a IN2, el pin digital 10 a IN3 y el pin digital 11 a IN4. Alimentaremos el módulo con 5 volts y GND de Arduino y deberemos alimentar Arduino mediante una fuente externa de entre 6 y 12 volts para dar una adecuada provisión de corriente al módulo que controlará las bobinas del motor. El código del primer programa es el siguiente y como siempre iremos línea por línea, pero ya podrás apreciar que es muy corto. Como decíamos al principio, la librería que usaremos es la llamada Stepper y ya viene incorporada en el IDE de Arduino, con lo cual no es necesario descargarla. Podrás verificar que se encuentra ingresando al menú Programa, luego Incluir librería y seleccionar Stepper. Este listado suele ser bastante largo, con lo cual hay que buscarlo. Yo lo tengo bastante abajo y no se llega a ver en pantalla. Si seleccionamos Incluir la librería Stepper, como ya es usual, veremos en la primera línea el numeral include con stepper.h. Luego debemos crear un objeto del tipo Stepper que lo llamaremos por ejemplo motor 1 y luego debemos asignarle una serie de parámetros de inicialización. El primero de ellos es la cantidad de pasos que requiere nuestro motor para lograr un giro completo del eje. Para nuestro caso, como usamos el 28BIJ48, la cantidad de pasos es de 2048. Para refrescar la memoria traeré a pantalla la tabla con la secuencia de pasos y luego la explicación que hicimos en el capítulo anterior sobre cómo llegamos a 2048, que es multiplicar los 4 pasos por 8 ciclos por 64, que es la reducción mecánica por engranajes del motor. En este punto es importante aclarar que la librería solo nos permite utilizar únicamente la secuencia de paso completo con 2 bobinas, es decir que de las 3 posibles secuencias podremos utilizar una sola. Es una restricción que tiene la librería, pero para la mayoría de casos no significa un problema mayor, con lo cual el primer parámetro a la hora de crear el objeto será 2048, que es la cantidad de pasos para un giro completo del eje externo del motor. Luego los 4 parámetros siguientes serán los pines a los cuales tenemos conectado el módulo o driver del motor, es decir 8, 9, 10 y 11. Existe un pequeño error en la librería respecto de la secuencia. Como la librería es de uso genérico, si colocamos los pines 8, 9, 10 y 11 en dicho orden, tendremos como resultado una secuencia incorrecta para nuestro motor en particular. Esto se soluciona muy fácilmente intercambiando el orden de los pines 9 y 10. Por eso aquí al crear el objeto pondremos el orden 8, 10, 9 y 11. Otra forma sería modificar la librería, pero ya eso significa un trabajo más complicado e iría en contra del propósito del uso de la librería, que es simplificar el proceso, con lo cual simplemente debes recordar que para el motor 28BIJ48, que es unipolar de 5 hilos, la secuencia de pines debe ser 8, 10, 9 y 11. En el setup utilizaremos una de las funciones del objeto que es setSpeed, es decir, establecer velocidad. El parámetro que requiere esta función es un número entero representado en RPM
RPM, revoluciones por minuto. Como explicábamos en el capítulo anterior, el paso a paso requiere de un tiempo mínimo entre paso y paso para energizar las bobinas y el movimiento físico del rotor para llegar a su posición. Para nuestro motor, el tiempo entre paso y paso no debía ser menor a 10 milisegundos. Dicho tiempo lo establecíamos mediante una demora con la función delay, pero ahora que usamos una librería debemos establecer la velocidad de manera distinta, en revoluciones por minuto. Una revolución por minuto equivale a decir que el eje del motor realiza un giro completo en un tiempo de 1 minuto, o lo que es lo mismo en 60 segundos. Como nuestro motor requiere de 2048 pasos para dar una vuelta completa, si hacemos 60 dividido 2048 nos dará el tiempo en segundos entre paso y paso. Si lo multiplicamos por 1000 tendremos el tiempo en milisegundos, que resulta ser de 29,3. Este cálculo lo hacemos para verificar la relación entre RPM y tiempo entre paso y paso y comprobar que no sea menor a los 10 milisegundos de nuestro motor. En resumen, una RPM equivale a una demora entre paso y paso de 29,3 milisegundos. Hagamos el mismo cálculo pero para una velocidad de 2 RPM o revoluciones por minuto. Será de 2 vueltas en 60 segundos o lo que es lo mismo, una vuelta en 30 segundos. Si hacemos 30 dividido 2048 y luego multiplicamos por 1000 nos da 14,6 milisegundos. Con lo cual con 2 RPM todavía estamos en el rango de funcionamiento de nuestro motor. Si finalmente vemos el tiempo de demora que tenemos entre paso y paso para el caso de 3 RPM, tendremos 3 vueltas en 60 segundos. Equivale a una vuelta cada 20 segundos. 20 dividido 2048 y multiplicado por 1000 nos da 9,8 milisegundos. Y ya estamos justo al límite de los 10 milisegundos mínimo que soporta nuestro motor. En definitiva, llegamos a la conclusión que podremos optar por una velocidad máxima de 3 RPM. Por ese motivo, aquí en el comentario dejamos en claro que los valores que podremos cargarle a la función setSpeed podrán ser 1, 2 o 3. No tendremos un gran abanico de posibilidades de velocidad para nuestro motor, pero esto es debido a la reducción mecánica que requiere de muchas vueltas del rotor interno para lograr un giro del externo. Por un lado es bueno porque aumenta el torque, pero por otro lado no podemos obtener una gran velocidad. En otros motores donde la relación de reducción es menor o incluso no tiene ningún tipo de reducción, podríamos llegar a velocidades mucho más altas, como ser de 20 o más RPM. Mucha explicación para llegar a la conclusión que la velocidad máxima de nuestro motor es de 3 RPM, pero como siempre, la idea es entender el porqué de las cosas y no asumirlo simplemente como un hecho. Muy bien, ya casi terminamos nuestro primer programa. En el loop simplemente daremos el comando de la cantidad de pasos que deseamos que dé el motor. Lo hacemos muy fácil con la función step y entre paréntesis colocamos su único parámetro, que es la cantidad de pasos, en este caso de 512, lo cual equivale a un cuarto de giro o 90 grados. Luego aplicamos una demora de 2 segundos simplemente para apreciar en la práctica cómo el motor aplica la cantidad de pasos y luego de una breve demora repite nuevamente el proceso. Sin más, vamos a verificar y subir el programa. Podrás verificar que el eje realiza un cuarto de giro o lo que es lo mismo 90 grados, se detiene por 2 segundos y repite el ciclo. Como le asignamos una velocidad de 2 revoluciones por minuto, el cuarto de vuelta demora 7 segundos y medio. Verificamos así que con solo unas pocas líneas pudimos establecer la velocidad de giro y la cantidad de pasos que deseamos dar. Pero ¿qué sucede si queremos hacer un giro en sentido contrario? Muy simple, volvamos al código y a la función step le asignamos un valor negativo de cantidad de pasos. Le indicamos que deseamos un giro en sentido opuesto, así que copiemos estas dos líneas, las pegamos debajo y le agregamos un signo menos delante del 512. De esta manera el programa hará que el motor gire un cuarto de vuelta, espere 2 segundos, gire un cuarto de vuelta pero en sentido opuesto
y nuevamente espere otros 2 segundos antes de comenzar todo el ciclo nuevamente. Subamos este programa y verifiquemos que funciona correctamente. Efectivamente, tenemos el giro de un cuarto de vuelta, espera 2 segundos y gira nuevamente un cuarto de vuelta, pero en sentido opuesto. En cierta forma, lo hacemos volver al punto de inicio. Claro está que estos valores asignados de 512 y menos 512 son solo de prueba. Podrás asignar cualquier valor de cantidad de pasos que requieras para tu proyecto. Un valor de 2048 dará una vuelta completa. Si quisieras que dé 2 vueltas enteras, entonces la cantidad de pasos sería de 4096. Otra ventaja de la librería es que pudimos muy fácilmente cambiar el sentido de giro con solo asignar el signo menos delante de la cantidad de pasos. También podrás hacer el cambio de velocidad y probar colocando en Set Speed un valor de 1 RPM para un giro más lento o de 3 RPM para un giro más rápido. En una etapa de prototipo probablemente no sepamos exactamente la cantidad de pasos que debe dar el motor o si el mismo está conectado mediante engranajes, poleas o varillas roscadas, el desplazamiento lineal. Por ese motivo te propongo este otro programa donde la cantidad de pasos se la daremos a Arduino en tiempo real mediante el monitor serie. Esto es muy sencillo gracias al uso de la librería. Como usaremos el monitor serie, debemos agregar la inicialización de la comunicación en el setup a 9600 bps, como siempre lo hacemos con serial.begin entre paréntesis 9600. Eliminemos el contenido actual dentro del loop y pegaré el código completo, y ahora lo veremos línea por línea. La condición que evalúa el if en la primera línea es serial.available. La función available la utilizamos cuando trabajamos con Bluetooth para saber si existía información disponible en el monitor serie. Aquí es lo mismo. Lo que hacemos es esperar a que se introduzca un valor en el monitor serie. Si no se introduce nada, entonces la función available retorna falso y no entramos al if. Y como verás, luego del bloque if no hay más código, así que en definitiva no hacemos nada. Cuando exista algún dato disponible en el monitor serie, entonces entraremos al if y lo que hacemos es definir aquí mismo una variable llamada pasos y le asignamos el valor que retorna la función parseInt del objeto serial. ParseInt es una función que nunca usamos antes y lo que hace es simplemente obtener el valor de lo que se haya escrito en el monitor serie en formato de número entero. El monitor serie acepta que le ingresemos tanto letras como números, pero a nosotros nos interesa obtener solo el valor en formato numérico. Por ejemplo, si queremos, como en el programa anterior, que el motor dé 512 pasos, parseInt devuelve el valor 512 y lo asignamos a la variable pasos. Luego, con el clásico serial.println escribimos dicho valor simplemente para que se muestre en pantalla. No es una línea necesaria para el funcionamiento, pero es a modo de confirmación del valor que acabamos de ingresar. Finalmente, a la función step del objeto motor1 le asignamos como parámetro el valor de la variable pasos y ésta se encargará de hacer girar el motor dicha cantidad de pasos. Y eso es todo. Vamos a verificar, subir el programa y abrir el monitor serie. Podrás observar que no sucede nada, no hay movimiento del motor y eso es correcto porque aún no hemos ingresado ningún valor en el monitor serie. Para seguir la metodología del anterior programa podemos hacerlo girar un total de 512 pasos. Para eso ingresemos el número 512 en el campo superior del monitor serie. Quizás se vea algo pequeño en pantalla, pero estoy ingresando el número 512. Para enviar este número tenemos dos opciones: presionar el botón enviar o enter en el teclado de la computadora. Yo voy a presionar enter. Verás que ni bien lo hago, el motor gira un cuarto de vuelta y se detiene. Perfecto.
Perfecto, parece que funciona bien. Ahora hagamos girarlo en sentido opuesto colocando el signo menos y de forma seguida el número 512 y presionamos Enter o el botón enviar. Vemos como el motor ahora gira un cuarto de vuelta en sentido opuesto y se detiene. Cuando se detiene lo hace de forma indefinida, ya que el bloque if evalúa si hay información disponible en el monitor serie. Le enviamos una vez el valor de menos 512 y luego nada más, así que luego de ejecutar los 512 pasos queda a la espera de otro número. Este método es ideal para hacer pruebas rápidas, ya que no debemos estar modificando el código del programa con la cantidad de pasos, verificar y subirlo a Arduino cada vez que queremos una cantidad distinta. Lo hacemos inmediatamente desde el monitor serie. Algo que habrás notado es que mientras el motor está detenido, siempre hay dos LEDs encendidos en el módulo controlador, y este es el comportamiento por defecto que obtendremos al usar la librería. Luego de ejecutada la función steps, queda energizadas las dos bobinas del último paso. Esto asegura que el rotor quede firmemente en su posición al estar afectado por el campo magnético de las dos bobinas, pero como contrapartida tendremos un consumo de energía constante, incluso con el motor detenido. Para nuestro motor 28BIJ48 no tiene demasiado sentido mantener siempre energizadas dos bobinas con el motor detenido, ya que la reducción mecánica hace que, aunque no haya ninguna bobina energizada, el eje quede muy firme en su posición. Es por ese motivo que te propongo una modificación al código muy rápida para desenergizar las bobinas luego de que se complete la secuencia de pasos. Así que vamos al código y debajo de motor.steps pasos coloquemos una serie de 4 digital write con valores low a los 4 pines donde tenemos conectados el módulo, que son el 8, 9, 10 y 11. Como no creamos variables para indicar que, por ejemplo, in1 es igual al pin 8, in2 al pin 9 y así, vamos simplemente a usar el digital write directamente con el número de pin. Digital write 8 low. Lo mismo para los pines 9, 10 y 11, así que estaré copiando esta línea y pegándola 3 veces y cambiando los números de los pines, logrando de esa manera enviar niveles bajos a todos los pines del módulo controlador, haciendo que se desenergicen las bobinas. Vamos a verificar y subir el programa y nuevamente abrir el monitor serie. El funcionamiento será el mismo, pero ahora deberemos verificar que luego de que el motor dé la cantidad de pasos asignados, los LEDs del módulo permanezcan apagados, indicando que no hay ninguna bobina energizada mientras el motor está detenido. Vamos a colocar nuevamente 512 y luego de realizar los pasos indicados, verás que ya ningún LED del módulo controlador se encuentra encendido. Así, mientras está detenido el motor, no estamos consumiendo ningún tipo de energía. El hecho de desenergizar las bobinas mientras está el motor detenido no es una cuestión obligatoria, pero no viene mal evitar consumos de energía innecesarios y el regulador de tensión de Arduino te lo agradecerá. Genial, la librería Stepper nos permite controlar el motor a voluntad con muy poco código, pero ¿qué sucede si queremos aplicar la secuencia de medio paso? Es una secuencia que obtiene la mayor precisión del motor y puede ser una necesidad para nuestro proyecto. Lamentablemente la librería no tiene la capacidad de poder indicarle el tipo de secuencia de pasos. Es siempre de paso completo con 2 bobinas, como decíamos al principio. Así que para medio paso debemos volver al código del capítulo 30 y es este que tengo aquí en el editor. No voy a explicar nuevamente este código ya que le dedicamos bastante tiempo en el capítulo anterior. Lo que quiero agregar es un ejemplo de cómo hacer el giro en sentido opuesto, un tema que no quedó cubierto y me parece
parece importante destacar. La idea es recorrer la matriz pero en sentido opuesto, es decir, comenzar desde la fila 7 y columna 3 e ir decrementando hasta llegar a la fila 0 y columna 0, como se puede apreciar en esta imagen de la secuencia de medio paso. Además, comenzaremos con el Digital Write que controla IN4, luego IN3, IN2 e IN1. Y eso es lo que hacemos en este bloque aquí resaltado. Comenzamos con el bucle for con una variable distinta que la llamamos j, aunque tranquilamente podríamos reutilizar la variable i. A j la inicializamos con un valor de 7, es decir, de la fila 7, y luego comenzamos el primer Digital Write con IN4. Como j vale 7, estamos sobre la última fila y el segundo corchete de la matriz, el valor de la columna es 3. Luego el resto es lo esperable, utilizando IN3 sobre la fila j y columna 2, luego IN2 sobre fila j y columna 1 y finalmente IN1 sobre fila j y columna 0. El bucle for, en cada iteración decrementaremos el valor de j en 1 con j menos menos, con lo cual este programa de ejemplo comienza con un giro completo en un sentido, luego un giro completo en sentido opuesto, desenergiza las bobinas, espera 5 segundos y vuelve a repetir el ciclo. Recordá que el código de todos los programas vistos en este capítulo y el de todos los capítulos se encuentra disponible en el enlace que dejo en la zona de descripción. Eso es todo por este capítulo. Si aún no lo hiciste, te pido te suscribas para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.